Ahí estamos. Bueno, les doy oficialmente la bienvenida a este diplomado de química cosmética. El nivel 1 es este donde estamos. Como ustedes, mi nombre es Alejandra Torreiro. No sé si algunos me conocen, a lo mejor otros no. Sí. Es la primera vez, no sé si es la primera vez que están en Cine Institute, si ya hicieron otros cursos, si vienen de otros cursos de cosmetría, de Sí, cosmetología, sí, sí. o si hicieron algunos Ah, talleres sí, también. y yo hice algunos talleres, soy dermatocosmiatra. Perfecto. ¿Cómo y estás? Bien, Acá muy dice bien. usuario de Zoom, no sé Pero tu no sé nombre. por qué, lo estoy tratando de Hay cambiar y que no. renombrarlo. A ver, Hay espera. unos puntitos al lado. Igual no, no importa, no. Si no querés, no hagas lío, porque yo también me hago lío a veces, A ver, con el Zoom. No fondos, hay efectos, no. problema. Aplicación, los puntitos no, me ¿No dicen te otra parece? cosa. Bueno, no importa, no importa. A Em, ver, no sé si son de acá, de Capital, de otras partes de la Argentina. A veces tenemos gente de otros países también. Así que si quieren ir contando un poquito de dónde están. Yo de Quilmes, profe, Ah, de acá, de Buenos Aires. Yo de estoy en Buenos Aires. Capital, sí. Yo estoy en La Plata. La Plata, Soy de bien. De Capital. Salta, bienvenida Florencia. Buenas noches a Bueno, todos. soy de Buenas Tucumán noches. y Tucumán, primera vez que bienvenida a hago un curso acá Tucumán. en China. Uy, Buenas primera noches. vez. Bueno, Sí, espero primera que vez. te guste. Y ojalá que sí, estoy muy entusiasmada. Me Río gusta esto, lo que es Cuarto, Córdoba, de la todos química. lados. Mi nombre es Sí, Mariela, Georgina, sí, seguro. Soy de Bursaco. Bursaco, bienvenida a Zona Sur. Yo, Bariloche, uy, qué yo me llamo lindo, me Claudia encanta y el soy frío. de Cava, Villa Urquiza. Villa Urquiza, acá de Cava, igual que yo. sí, Sí, Alguien como capital. yo. yo también, de Cava. Cava, acá Sí. estamos. Bien, estás configurando los auriculares bien, no importa. Ah, ¿no escuchás? Lo importante es que escuches. Si no podés hablar, no importa. Bueno, no sé si ya saben que el diplomado consta de 6 niveles. Vamos a empezar con la parte primero técnica, digamos, de cómo es el curso, administrativa, por las dudas de que ustedes no lo conozcan. Son 6 niveles. Los niveles se pueden hacer independientemente, no es obligatorio que sigan, es conveniente, por supuesto, pero no es obligatorio. Ustedes lo pueden hacer indistintamente. Por ejemplo, hacen el nivel 1, después no pueden seguir por X razones y retoman cuando empezamos un nuevo curso, ahí se anotan en el nivel que corresponde. O sea, por eso es indistinto. Por cada nivel que hagan, que tiene 4 clases cada nivel, van a recibir un certificado del nivel, ¿sí? Y al final, cuando si hacen los 6 niveles, que van a durar 6 meses, porque tienen 4 clases cada uno, van a recibir con un examen, al final hay un examen, que va a ser muy fácil, no se asusten, ya les voy a explicar cómo es. Van a recibir el certificado del diplomado completo, ¿sí? O sea, no Hola, es obligatorio tampoco. Hola, ¿cómo estás? Todavía no empezamos, estoy explicando más o menos cómo es el curso. En este primer nivel, espero que no se me aburran, porque lo que hacemos es empezar con la base de la química cosmética, que es la química, ¿sí? Lamentablemente vamos a tener que hablar de química, como un repaso va a ser de aquellos que se acuerdan de química del secundario. Es como en unas pocas clases dar todo química, inorgánica, orgánica, biológica. ¿Por qué? Porque van a ustedes a comprender, a entender o aprender algunos nombres que vamos a repetir después cuando hablemos de esos nombres, o van a identificar a la sustancia, a qué grupo pertenece, cuando hablemos de los ingredientes cosméticos. Sí, la química cosmética es como la hermana menor de la química. Es una ciencia igual, pero la química es la ciencia mayor. Muy Y por supuesto se usan sustancias para fabricar productos. bien. En la química tradicional lo que se hace es mezclar dos sustancias para obtener otra. Esa es una reacción química. En química cosmética no hay reacciones químicas, sino que hay mezclas de sustancias. Yo siempre lo comparo con la cocina, ¿sí? Cuando hacen una comida,
se guían por una receta, ¿sí? Con los ingredientes. Bueno, en química cosmética, el elaborador lo que hace es tener una fórmula con los ingredientes, con una determinada cantidad, y sigue los pasos de la fórmula para obtener el producto cosmético. Hay muchos aparatos similares, más o menos, de los que se usan en la cocina. Por ejemplo, una batidora. En vez de una batidora se dice agitador, pero cumple la misma función. Por ejemplo, balanzas, también para medir. O sea que es muy semejante. Por supuesto, cuando se hace una fórmula nueva, hay que ser creativo, igual que cuando se hace una comida nueva. Un chef o alguien que inventa una comida hace exactamente lo mismo. Mezcla ingredientes para dar un resultado diferente. Y esto tiene que ser repetible. O sea, cuando alguien hace la misma receta, le tiene que salir la misma comida, supuestamente. Lo mismo pasa con un producto cosmético. Cuando uno repite la fórmula, si está bien establecida, tiene que salir igual el producto, que eso es lo que se hace en los laboratorios, ¿sí? Más o menos es esto lo que vamos a tratar de explicar al principio. Por eso, si logran atravesar el primer nivel, vamos a llegar ya al segundo, donde ya empezamos a ver los activos, porque en el primer nivel vamos a hablar, sobre todo en los primeros niveles, aparte del segundo, de las sustancias que integran el vehículo excipiente, que también es importante, porque está en contacto con la piel, y cada vez se hacen vehículos excipientes más agradables al tacto. A eso se lo llama agente sensorial. ¿Por qué? Porque una persona cuando compra un producto, lo primero que hace que es olerlo, ¿sí? Básicamente, y ver la textura, cómo queda sobre la piel. Si ese producto tiene un activo fabuloso, ¿sí? Novedad en el mercado, que hace tiene muchas funciones en la piel, pero que no es agradable, la persona no lo va a usar, ¿sí? Porque tiene feo olor, porque no le gusta el color o la textura. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un producto, incluso el envase. Si el envase no da resultado para sacarlo, vieron que a veces algunos envases se traban o queda dentro del envase el producto porque no tiene buena fluidez para salir, la persona se cansa y termina no comprándolo más. Entonces, todo es un combo. O sea, cuando se hace un desarrollo de un producto hay que pensar en todo, ¿sí? En el envase, desde el envase hasta la etiqueta, el color del envase, qué es lo que más llega a la persona. De eso se ocupa la parte de marketing. En la parte de desarrollo tendría que estar de acuerdo con marketing para que no haya cortocircuitos, que generalmente hay, porque marketing pide cosas a lo mejor que no se pueden realizar, más en un país que no tiene los recursos a lo mejor a disposición como otros países, que pedís un envase, no sé, que tiene forma de espiral y te lo consiguen, por ejemplo. Acá es como más acotado, ¿sí? Ahora que se abrió la importación y que vienen cosas importadas, es un poco más fácil tal vez de conseguir muchas sustancias porque generalmente son importadas. Los activos vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, vienen de China, y eso es lo que a lo mejor retarda un poco la salida de un producto en el laboratorio, ¿no? Porque por ahí se queda sin materia prima o hay que asegurarse de que el stock sea permanente para que la persona, si lo quiere comprar, lo tenga, porque si no, es un fracaso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a ver los ingredientes y vamos a aprender, espero que sí, a intentar leer un nuevo idioma, que es un idioma como aprender chino, más o menos. Ustedes van a empezar por el abecedario, unir las letritas para formar palabras, que es el INSI, ¿sí? INSI es el idioma internacional de los ingredientes cosméticos, la nomenclatura internacional. ¿Para qué es esto? Para que en cualquier lugar del mundo, cuando leen una etiqueta, con los ingredientes sepa lo que contiene. No importa que hable japonés, que hable inglés, francés, siempre va a ser el mismo idioma. Es un idioma que nos unifica, por lo menos en los cosméticos. La idea es que aprendan a identificar algunas sustancias que están en el INSI. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden saber bien si lo que dice la publicidad realmente lo contiene. Eh, Después va a depender del laboratorio decirles el porcentaje, porque eso no es obligatorio. Ya vamos a ver todas las disposiciones de ANMAT
ANMAT es el organismo que regula los cosméticos en Argentina, no solamente los cosméticos, sino también medicamentos, alimentos, todo, ¿sí? Y nosotros nos guiamos mucho por las resoluciones europeas. Si en Europa una sustancia es sacada o es prohibida en el uso cosmético o es restringida en concentración, inmediatamente acá en la Argentina vamos a copiar la idea, a lo mejor un tiempo más tarde, ¿sí? Ejemplo, los microplásticos se quitaron, se prohibieron hace unos 2 años atrás dentro de los scrubs o los exfoliantes. No se pueden usar las partículas de polietileno. Esto ya había salido en Europa y acá se tardó un poco más, pero ahora también se hace lo mismo que allá en Europa. O sea, no se pueden usar sustancias derivadas del ácido acrílico, o sea, polietileno, para producir la exfoliación. Hay que usar sustancias de origen natural, ¿sí? Esto es por toda la combinación, la contaminación, sobre todo en los mares, que se encontraron partículas de polietileno en los peces, en un montón de animales que viven en las aguas, y por supuesto, si nosotros los comemos, también lo ingerimos. Entonces, es una política que tiende a ser lo que se llama sustentable, que es amigable con el medio ambiente. Es una tendencia mundial y acá en la Argentina también se está yendo hacia ahí. Cine está tratando de reconvertirse de a poco porque es muy costoso, porque hay que cambiar un montón de sustancias, cambiarlas por otras que sean sustentables, ¿sí? Que sean amigables con el medio ambiente. Me refiero a todo, a envases, a cambiar los conservadores, ¿sí? Por ejemplo, no sé si escucharon hablar de los parabenos, que son conservadores, que se usan mucho también en la alimentación, que hace mucho tiempo que la gente y los investigadores están tratando de identificar por qué los parabenos pueden hacer daño a través de un cosmético, y bueno, se descubrió que son lo que se llaman disruptores endocrinos, que puestos sobre la piel pueden ir a parar vía sistémica alguna glándula e interrumpir el funcionamiento. Esto se descubrió primero en peces, después en mamíferos pequeños como las ratas, y después se extrapoló al ser humano. Por lo tanto, esta política, yo estoy de acuerdo, yo soy bióloga, me quiero presentar primero. Bueno, para los que no ahí está mi nombre, Alejandro Torreiro. Soy bióloga, licenciada en biología de la UBA, exactas, y después, bueno, me dediqué a la parte de investigación. En el laboratorio donde empecé a trabajar se desarrollaban fórmulas de veterinaria y después se abrió la parte de cosmética. Como yo no sabía nada de cosmética, en ese momento era muy joven, de cosmética, ni siquiera de piel humana, yo sabía piel de animales, pero no humana, tuve que ir a especializarme, a hacer el curso de técnica en desarrollo cosmético, que es una tecnicatura en la Asociación de Químicos Cosméticos. Tuve que aprender con dermatólogos de servicios de hospital. Ahí está, bueno, la doctora Cuomo, una excelencia en ese momento, el servicio del Hospital de Vicente López, trabajábamos con ellos y yo aprendía. Me dejaron entrar para ver, para escuchar en el servicio, me hice amiga de un montón de cosmiatras. En ese momento siguen siendo amigas mías, muchas de ellas, y después en otros servicios de hospital. Pero bueno, aprendí con ustedes toda la parte de los protocolos. Yo la verdad que no entendía por qué tenían que poner una cosa primero a la otra, pero después, como aprendí muy bien piel, lo importante es no solamente el desarrollo del cosmético, sino también qué relación tiene con la piel. Es muy importante la interacción con la piel, ¿sí? La piel, cada vez hay investigaciones más a nivel molecular que se van descubriendo un montón de funciones que no se tenían en cuenta 30 años atrás. O sea, todo evolucionó. ¿Gracias a qué? Gracias a los laboratorios que elaboran la materia prima. Ellos son los que investigan para descubrir nuevos activos y para eso tienen que investigar la piel, contratan científicos para poder investigar. Acá también está contratado el CONICET con algunos laboratorios de marca internacional, o sea, les paga al CONICET para hacer los desarrollos, para probarlo, ¿no? Para probar que realmente sea efectivo. Entonces, hay laboratorios que muestran las investigaciones que se hacen en ensayos clínicos, en cultivo de tejidos, o sea, es muy avanzado. O sea, la química cosmética avanzó muchísimo en toda esta cantidad de años. Por eso hay que actualizarse continuamente. Hola, Belén. Bueno, estoy introduciéndolas en el tema.
Les presento Sí, sí, a la otra profe. te estaba escuchando. Ah, no te había visto que habías entrado, perdona. Sí, entré hace como 15 minutos. Oh, bueno, Belén, si querés presentarte, yo ya me Bueno, presenté. hola a todos. Ale, saqué la sala de espera si entran directo y no tenés que andar Ah, al micrófono. gracias. Hola Porque a todos. somos muchos. Sí, son muchos. Mi nombre es Belén Buyoli, soy técnica en cosmetología de la UBA. También soy profesora en la UBA JTP de cosmetología corporal y en mis tiempos libres estudio medicina. Eh, bueno, también soy profesora de acá de cine. Yo me presento así como para hacer un panel general encargada de dermatocosmiatría, así que algunos me conocerán y si no me conocen, las invito a dermatocosmiatría, que está muy bueno. Y yo voy a estar acompañando acá a Alejandra en algunas de sus clases. Por ejemplo, la clase que viene, la clase la doy yo, por ejemplo, porque Ale no está. Si Ale no está, la doy yo. Y si estamos las dos, yo doy la parte más práctica, se podría, o Sí, aplicada. aplicada. Sí, hay una parte aplicada donde vamos a hablar de protocolos, vamos a hablar de cómo combinar cosas, de qué manera, que es más o menos a partir de la segunda hora de algunas clases, especialmente a partir del nivel 3 es cuando más estoy en casi todas las clases a partir del nivel 3 así que me van a dar mucho la cara en un par de meses. Y nada, eso. Sí, al final del nivel 2 ya está, hidratantes Sí, activos. sí, sí, sí. Ahí ya está. A partir del nivel 2 ya me empiezan a ver más seguido. Bueno, y nada, vine a darles la bienvenida a, nada, que me A conozcan la carita, presentarte, a que a a que te presentarme, sí, conozcan. que me vean la Hay carita. algunas chicas, hay de todo el país, hay gente de todo el Sí. país, y hay algunas chicas que es la primera vez que están en cine haciendo un curso. Así que bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. A una aclaración, no vamos a tener demos, sino que vamos a hablar de protocolos y de aplicación de cosas. Y a veces yo meto alguna cosita más, sí, capaz de discusión o de teoría, algo así. Más tirando para el final de los niveles. Así que nada, primero van a ver mucho protocolo, protocolo y ya en un momento ya me empiezo a meter en otros temas. Pero bueno. Sí, porque a mí me dan lugar y yo empiezo a Sí, discutir obvio. a Fitzpatrick de los fototipos, así. Pero bueno, Ah, el aporte siempre es importante, sobre todo porque yo no soy cosmiatra, entonces toda la parte de el lenguaje que ustedes utilizan lo van a ver bien con Belén, ¿sí? De para qué sirve un activo, sellador, el layering, ponerle una cosa sobre la otra. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Pero bueno, la profesional es acá Belén y es la más capacitada para entrenarlas en cómo armar un protocolo. Nosotros no damos protocolos hechos, sino que enseñamos a que ustedes lo hagan. Es forma creativa, para cada persona es un protocolo diferente, ¿sí? Obviamente. Porque los tipos de piel no son iguales, incluso en una misma paciente puede cambiar, variar el estado de la piel a lo largo del tratamiento. Por lo tanto, claro. ahí tienen que manejar esa creatividad. Y también otra cosa, también sacarnos los mitos de encima. Sí, vamos a sacarnos muchos mitos de encima, muchas desinformaciones de encima. Sí, pues hay muchas desinformaciones. Acá nos basamos de cosas científicas. Papers, investigamos mucho acá, especialmente para química se investigó muchísimo. Alejandra se la vive leyendo paper de todo tipo. Yo también agarro y a veces me quemo la pestaña leyendo en inglés, que es un desastre, pero bueno, a ver si encontramos cosas nuevas y encontramos el sentido de las cosas, porque les digo la verdad, nosotros venimos arrastrando conocimientos de los años 90. Nuestros profesores han sido cosmetólogos de los años 90 y de los años 90 hasta ahora se creó la ANMAT. Así. O sea, Es así. imagínense el cambio. Entonces hay que sacarnos muchos mitos de encima, porque le digo, porque mis profesoras fueron profesoras que se formaron en los 90 o antes, donde las habilitaciones eran distintas, los productos eran otros. De 5 años a para acá los productos son otros. La piel no cambió, se descubrieron cosas nuevas. Eso es importante. Y cada vez son más cosas las que se descubren, más detalles, más cositas, y cada vez son mejores los productos, al punto que en un momento nos decían que más allá de la epidermis un producto no podía ir, y sin embargo hoy en día estamos usando neuropéptidos que llegan a la placa neuromotora, o sea, al músculo. O sea,
hay que sacarnos mitos de encima, por eso les pido que vengan con la cabeza abierta a, nada, a sacarnos mitos, básicamente. Todo cambió, en biología cambió mucho también en los conceptos. Yo estudié en la época que me enseñaban la teoría de la evolución de Darwin y mucho después se sabe que Darwin no tenía razón, que era Lamarck el que tenía razón, por eso vamos a ver epigenética. Yo empecé estudiando el dogma general de la biología molecular, que era un gen, una proteína, un gen daba una proteína. Vamos a hablar de todo esto también brevemente en cada introducción, en cada nivel de cada tema. Yo doy una pequeña introducción de la base a lo que nos vamos a referir. Bueno, yo estudié en la facultad pensando eso me enseñaron y ahora no es así. Un gen no solamente da una proteína, sino otras biomoléculas, que ya vamos a saber cuáles son. Antes se decía que había genes basura, en mi época, ahora se sabe que no hay genes basura, lo que hay es ignorancia todavía acerca de para qué sirven determinados segmentos del ADN. ¿Sí? Todo eso, no solamente en biología, sino especialmente en la piel, ¿sí? También, aplicado a la piel. Sí, exactamente. Así que Y, bienvenidas y todas. todo esto dispara también cambiar protocolos, incluso médicos también, con algunas patologías, Sí. instalados de hace mucho tiempo, rosácea, acné, por ejemplo, ¿sí? Sí, totalmente. Así que bueno, Sí. eso también. De hecho, vamos nosotros a incorporar algún algoritmo por ahí para saber cómo actuar, un poquito parecido como hacen los médicos, pero a nuestra forma. Así que nada, la idea es aprender, la idea es abrir la cabeza, sacarnos mitos de encima. Nada, uno de los primeros mitos que se van a sacar de encima van a ser el tema de ácidos. Se van a ir con la cabeza explotada ese día. Bienvenido sea. Sí, lo que les dije es que no se asusten con el material. Algunas clases son muy intensas, ustedes a lo mejor las van a empezar a leer o las van a escuchar y les va a doler la cabeza tal vez. Pero no se preocupen porque yo siempre digo, no hay que estudiar de memoria, sino que hay que razonar. Por supuesto, algunos términos para el que nunca vio química o nunca vio biología van a ser nuevos, entonces algo de memoria van a tener que tener. Pero bueno, vamos a empezar a tratar de, los términos van a ser muy repetitivos. O sea, van a ver que vamos a repetir, y de tanto repetir, como los chicos van a aprender a decir mamá, ¿sí? Como empiezan los chicos, ¿no? Ustedes van a empezar a saber para qué sirve el monoestearato de glicerilo, para qué sirve un parabeno, una benzofenona, etcétera. Eso les va a quedar. Los nombres más raros tal vez no les queden, como yo cuando leo, a veces leo un INSI que me mandan, y no conozco, porque son sustancias que van saliendo nuevas o están extractos vegetales de un país que no es el nuestro, como Brasil, como la India, que tienen un montón de vegetales para usar y acá no los conocemos. Entonces lo buscamos, ¿sí? Les voy a enseñar también cómo buscar, no se preocupen. En cada nivel, cuando termina el nivel, yo lo que envío es una autoevaluación. Son una serie de preguntas, 10 preguntas, a veces en una hay una serie de 2, de 20, creo que en los primeros niveles, que ustedes mismos van a cliquear, es un formulario de Google Form, y cliquean en el link y directamente empiezan a contestar. Son preguntas multiple choice con opciones, de las cuales solo una es la correcta, y les llega automáticamente la respuesta, lo que respondieron bien o lo que respondieron mal. Esas autoevaluaciones les van a servir para saber qué es lo más importante del nivel. Por eso les digo, no se preocupen, no tengan miedo, ¿sí?, de esto, porque a partir de esas preguntas se extraen las preguntas que van a hacer el examen final al final de los 6 niveles. En ese caso sí hay un examen que van a tener que estar, vamos a corregir nosotros, pero está basado en todas las autoevaluaciones. Si ustedes hicieron la autoevaluación, el examen lo van a hacer bien, ¿sí? Y aparte, cualquier duda, lo vemos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Autoevaluación quiere decir que nosotros no corregimos, se corrige solo. Ustedes lo hacen las veces que quieran. Sí,
algo importante, la clase queda grabada, la van a poder ver en cualquier momento, cuando ustedes quieran, a lo largo de estos 6 meses, incluso más, después que terminan, o sea que van a tener tiempo de ver las clases. No se queden mucho tiempo sin verla porque después se les va a amontonar todo, ¿sí? Y vamos a ir desde la base y vamos a ir aumentando la complejidad. ¿Bien? Entonces de ahí, de ir conociendo todos los nombres, después vamos a ir viendo cómo se va desgranando esto en los INSI, en los ingredientes, porque vamos a dar ejemplos. Y al final de todo, cuando hagan el 6º nivel, directamente una de las clases es un taller de INSIs, donde ustedes o me mandan a mí un ingrediente, una foto de un producto cosmético con los ingredientes, y lo vemos en clase, o yo les presento los ingredientes y ustedes me tienen que decir qué es cada cosa, si quieren, ¿no? No es obligatorio. El Es tipo segundo actividad. taller sería el mes que viene, sí. A continuación, el 2º nivel. Son siempre a continuación, salvo que pase algo, ¿no? No sé si nos agarra en el medio las fiestas, capaz, pero bueno, veremos. En el medio, al final de todo. Claro, porque empezamos en agosto. Es verdad. Seguramente las Agosto, septiembre, semanas de octubre, las noviembre, fiestas, diciembre. seguramente Claro, haremos un parate. diciembre, claro, diciembre paramos y empezamos después en enero. Bueno, Segunda semana de enero aproximadamente. Sí, vamos Igual a. las clases quedan grabadas, o sea, si no pueden estar porque se van de vacaciones, no hay problema. bueno. Igual les vamos a decir cuándo empieza, cuándo termina todo, tranquilo, no nos adelantemos. A No, diciembre no, falta un no. montón. Falta mucho, falta mucho. Pero bueno. O sea, no hay Bueno, exámenes en los niveles, no se preocupen, despreocúpense, dedícanse con el placer de escuchar sin tener que estresarse por un examen. ¿Sí? Ujú. Yo digo el placer, espero que sea así. Seguro. escuchen, disfruten, si pueden estar en clase y participar, les va a servir mucho más. Ujú. Especialmente cuando se empiecen a hablar de activos, participar está muy bueno porque fisiopatología de también de las distintas cosas que vemos, acné, por ejemplo, se ve por qué funciona el acné, por qué el activo va a funcionar el acné o no. Entonces está bueno que traigan sus conocimientos como Cosmiatras a la clase también. Y por Ujú. sus preguntas, por sus aportes, lo que sea. Así que incito a que estén en la clase en vivo. Ya sé que el horario a veces nos duerme, pero bueno, a meterle pila y listo. Dicho esto, yo me retiro. Tengo que hacer Bárbaro, un gracias, trámite Belén. de la Facu, así que bueno, ¿Cómo, gracias a cómo? todos. Tengo que hacer un trámite de la Facu porque hoy hace Vaya, materia de vaya, medicina y tengo que hacer un reclamito. Porfa. vaya, vaya. No hay Nos vemos. problema. Un beso Chao. grande. Chau, chau. Bueno, gracias, Belú. Habiendo visto toda esta introducción, directamente vamos a ir a la clase. No sé si quieren decir algo. En la clase yo voy hablando y ustedes, si no entienden, pueden abrir su micrófono y preguntar. No hay ningún problema. ¿Sí? No se queden sin preguntar si tienen alguna duda. También pueden escribir en el chat de Zoom porque yo voy leyendo. Y si no, bueno, ustedes me avisan, mire, profe, hay algo ahí. Si no, lo vemos después al final. Así Bueno, que no se queden con la duda si voy muy rápido, si no entienden algo, lo explico de nuevo. Vamos tranquilas. Si no terminamos la clase porque se hace muy larga, no se preocupen porque seguimos el poquito que queda en la siguiente, con problema. Tengo la conexión de internet inestable, por lo sí, tanto me voy a sacar la cámara, ¿sí? Para que no me sí. consuma internet. Ahí estamos y vamos a empezar la clase. Ustedes cuando quieran hablar, pueden hablar, ¿sí? Lo que les pido es que si no hablan, mantengan los micrófonos apagados, porque si no escuchamos el background, el sonido de fondo. Y la verdad que no conviene a veces. Esperen que me pongo el chat, porque se me escapa. Avísenme si ven bien. Sí, se ve. Sí, ¿Se se ve ve bien? perfecto. Bueno, Sí, sí. Sí, genial. profe, se Bueno, ve bien. vamos entonces con el módulo 1, donde vamos a hablar de la base de la química inorgánica y la química orgánica. No vamos a hablar de sales, de estequiometría, nada de eso, sino vamos a definir un poco qué es la química, qué son sustancias inorgánicas,
cuáles son las sustancias orgánicas. Vamos a dar algunos ejemplos de aquellas sustancias que sí se pueden utilizar en cosmética. Pero primero vamos a ver qué es la química. Es una ciencia que estudia la materia. Siempre digo que es una ciencia realista. ¿Por qué? Porque tenemos sustancias que podemos ver y medir. Es todo lo que nos rodea todo lo que está a nuestro alrededor, y nosotros mismos somos sustancias químicas todas combinadas. Y esta ciencia estudia justamente esta materia, la que forma nuestros cuerpos o los cuerpos de cualquier material que nos rodea, una mesa, una silla, algo que tomamos, el agua que bebemos, todo eso es un cuerpo que está compuesto por sustancias. A esas sustancias se las llama materia y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Tiene ciertas propiedades. El cuerpo es esa porción de materia que está limitada y que reconocemos como algo que tiene un color, que tiene un determinado olor. Al tocarlo tiene una determinada superficie que puede ser rugosa o no. Por ejemplo, ahí en la placa está el ejemplo de la mesa, que esa mesa es un cuerpo que está hecho de la sustancia madera, pero podría ser una mesa hecha de la sustancia metal, por ejemplo, o de una combinación de sustancias, metal y madera, vidrio y madera. Después tenemos la pelota, que ahí dice que está hecha con sustancias, espuma sintética, pero puede ser una pelota de goma, de otro material, de trapo, ¿sí? Entonces, la sustancia es ese material especial que está formando el cuerpo, ¿sí? Eso es la sustancia. Ahora, la cantidad de materia que tiene el cuerpo se mide con con ciertos aparatos, y se lo llama masa, ¿sí? La cantidad de materia es la masa. Y se mide en kilogramos, que es de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Kilogramo, gramo, decigramo, etc. También tiene un volumen determinado. La unidad de volumen, que es el espacio tridimensional que ocupa el cuerpo o el objeto. ¿Y cómo se mide? Se mide en litros o metro cúbico. Así se mide el volumen. Y todos los decimales, ¿no? Mililitro, decilitro, etc. Eso creo que se recuerda, ¿no? Por otro lado está el peso. Nosotros hablamos indistintamente de masa y peso, pero son diferentes. La masa es la que se mide con una balanza y se mide en gramos, kilogramos, etc. El peso es la fuerza con que la Tierra nos lleva a estar sobre ella, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa del cuerpo determinado. Y la unidad de medida se llama newton o kilogramo fuerza. ¿Y con qué se mide el peso? Con un dinamómetro. Se llama dinamómetro. Ejemplo de esto es, por ejemplo, nosotros tenemos una masa determinada que siempre es igual si estamos en la Tierra o en la Luna, pero el peso va a ser diferente, va a ser mayor el peso en la Tierra porque hay más fuerza de gravedad que ejerce para que nos quedemos sobre ella, y en la Luna hay menos fuerza de gravedad, por lo tanto el peso es menor. Pero cuando se habla, en realidad se habla de masa cuando hablamos del peso, pero podemos decir peso igual. Esto es porque los conceptos son importantes diferenciarlos, sobre todo en ciencia, y estamos hablando de la ciencia química en este caso. Ahora, hay algo interesante, y yo les voy a decir por qué. Porque la pregunta del millón, que todo el mundo lo hace, que pide, es el peso molecular, en realidad es la masa molecular, no el peso molecular, de una determinada sustancia. ¿Cuánto pesa no sé, el retinol? ¿Cuánto pesa el resveratrol? Siempre piden eso porque es uno de los factores de penetración en la piel, no el único ni el más importante. Vamos a ver que hay otro factor muy importante para que una sustancia penetre en la piel,
que es la solubilidad de la sustancia en la piel. Eso es lo más importante. Puede ser una molécula pequeña, pero que no tenga buena entrada en la piel, y hay una molécula un poco más grande que sí tiene buena entrada en la piel, que ya la vamos a ver más adelante. Pero por eso les quiero hablar de lo que es la masa molecular. El nombre con el que ustedes lo dicen es peso molecular, ¿sí? Para el caso podría ser exactamente lo mismo. ¿Qué es la masa molecular? Es la masa de una molécula del compuesto. En este caso tenemos, por ejemplo, agua. Pero el agua está compuesta, es una molécula, está formada por átomos. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si vamos a cada elemento, a cada uno se lo llama elemento, ¿sí? El hidrógeno es un elemento, el oxígeno es otro elemento, o átomo, le podríamos decir. El hidrógeno tiene una masa atómica, sí. El número atómico del hidrógeno es 1. Y el oxígeno tiene una masa atómica, es el peso del átomo, que es, acá está el número atómico, el peso del átomo es 16. El peso molecular, mientras más pesa, más lento entra en la piel. Sí, a mayor peso molecular, más difícil va a ser la entrada en la piel. Eso después lo vamos a ver bien. Esto es para introducirles en la unidad en la que se mide la masa molecular. La masa molecular se mide en daltons, ¿sí? Pesa tantos daltons y se representa con la letra D y la A. Entonces, cuando decimos peso molecular, decimos tantos dalton. Cuando termine la clase, voy a tratar de enviarles una lista de algunos activos que nosotros tenemos en cine, que lo hicimos los profes con la masa molecular de cada uno de los activos, para que ustedes lo tengan. Igual se puede encontrar, ¿no? Hay tablas con pesos moleculares de algunas sustancias y si no, la tenemos que armar nosotros. Entonces, para saber la masa molecular hay que sumar todos los pesos atómicos de cada átomo. Eso es nada más lo que les quería decir yo. Pero igual se los damos ya escritos, nosotros en la tabla ya se los voy a enviar. También les voy a enviar el Vademecum profesional, o sea, para uso profesional de cine. ¿Por qué se los mando? Porque en ese Vademecum están todos los INCIs de todos los productos con la concentración de los principales activos y también el pH. Así que es reinteresante el Vademecum. Se los voy a mandar también por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Ahora, hay propiedades que tiene la sustancia o la materia que compone el cuerpo y esto se identifica para identificar, se usa para identificarla, ¿sí? Para saber qué sustancia es. Es como un investigador que está tratando de saber de qué está compuesto un objeto, de qué sustancias está compuesto un objeto. Y para eso se usan estas características. Estas características o propiedades pueden depender o no de la cantidad de materia que tenga el cuerpo o el objeto. Hay propiedades que se llaman extensivas, que dependen de la cantidad de materia, y otras propiedades que son las que más se usan para identificar sustancias, que se llaman intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, llega al laboratorio ácido esteárico, pongamos, que sirve como excipiente. Llega, es en escamas y al paquete se le salió la identificación. No sabemos qué es. Entonces, ¿qué se hace? El técnico del laboratorio tiene a su alcance determinadas formas de saber de qué sustancia está hablando. Y esas propiedades son justamente las intensivas. Cuando tenemos una sustancia desconocida, tratamos de ver a través de estas propiedades de qué de qué se trata. Por ejemplo, tenemos un vaso con un líquido, que no sabemos qué tiene el líquido. Entonces, con algunas de estas propiedades, sobre todo las intensivas, podemos deducir tal vez que puede ser o agua, o vino, o cerveza, etc. Ahora les voy a mostrar.
Bueno, las propiedades extensivas no sirven demasiado para identificar la sustancia. Ellas son el volumen, el peso y la superficie, que por supuesto dependen de la cantidad de masa que tenga el objeto. A mayor masa, mayor volumen, mayor peso y mayor superficie ocupa el objeto. Pero las propiedades intensivas, que ahí está mal escrito, sí sirven para identificar unas sustancias porque son propias de cada sustancia. Dentro de todas esas características están las características que se llaman organolépticas, que es olerla primero, ¿no? Lo primero que se hace es oler la sustancia, ver la textura, ver el color y, en este caso, en química cosmética, el sabor no, pero también sirve, por ejemplo, para la industria alimentaria, ¿sí? Esas son las características organolépticas. Después hay otras propiedades químicas que son propias de la sustancia. Por ejemplo, de densidad. Es un número que, por ejemplo, en el agua es 1, que es masa sobre volumen. La densidad del agua es completamente diferente a la densidad del alcohol 70, es diferente del éter, de un aceite, etc. Le corresponde al agua. Si nosotros podemos medir la densidad y sale la densidad de 1 y las características organolépticas me dan que también puede ser agua, o sea, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color y es líquida. Entonces ya podemos ir diciendo que es agua lo que tenemos en el vaso. Punto de fusión. Otra característica que es intensiva, no depende de la materia. Si tengo poquito, tengo mucha materia, siempre da lo mismo, ¿sí? El punto de fusión, la densidad, todos estos factores, estas propiedades. El punto de fusión del agua, 0 grados centígrados. Punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. ¿En qué se solubiliza? Es soluble en agua, en alcohol, en grasa. Eso me da otro dato de la sustancia que estoy buscando ver qué es. Después hay otro factor o otra propiedad que se llama dureza. Esto se aplica a las sustancias que son en polvo, sobre todo que provienen de minas de cantera, piedras preciosas. Es una tabla donde la mínima dureza es la del talco como mineral y la máxima dureza es el diamante. Entre el diamante y el talco se encuentran todos los minerales. El talco lo pueden rayar todos los otros minerales y al diamante nadie lo puede rayar. El diamante raya a todos, por ejemplo, porque tiene mayor dureza, pero el diamante ningún mineral lo puede rayar. Están en los extremos de la tabla, de esa tabla de dureza que se usa mucho en geología. Después está la conductividad eléctrica, que se mide con un conductímetro para ver en qué grado conduce la corriente eléctrica. Vamos a ver que hay sustancias que la conducen y hay sustancias que no. Por ejemplo, una silicona no conduce la corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, conductividad de calor, tampoco. Una silicona también es inerte al calor, o sea, protege contra las radiaciones, la silicona. Bueno, todo esto para identificar a la sustancia. Y la sustancia a veces puede ser pura, ¿sí? Que contiene propiedades que son invariables y constantes. Y la molécula es la porción más pequeña de la sustancia, que también tiene las mismas características. Por ejemplo, la sustancia agua está compuesta por moléculas de agua que tienen la misma característica de la sustancia agua, ¿sí? Las sustancias en general son compuestas, pero también hay sustancias simples. Las simples están formadas por moléculas que tienen los mismos átomos. Ahí les puse ejemplo. Por ejemplo, el gas oxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno, por eso se pone O2. El hidrógeno también, el cloro también. Y las compuestas son moléculas, la mayor parte de ellas, que están formadas por distintos átomos diferentes. Ejemplo, el agua. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Las sales, los ácidos, los hidratos de carbono, las grasas, los lípidos, todas son moléculas compuestas por distintos átomos que tienen distintas características. A su vez, las sustancias pueden ser de origen natural o de origen sintético.
origen natural, se extraen de la naturaleza. Ejemplo, un extracto vegetal. Extracto de la hoja del aloe. Extracto de la semilla del tabaco, del café. Aceite esencial de lavanda. Todas estas son de origen natural. El ácido glicólico extraído de la caña de azúcar. El mandélico de las almendras amargas. En cambio, la sintética las crea la humanidad, digamos, ahí dice el hombre en forma genérica, ¿no? Hombre o mujer, que trabajan en la industria química y fabrican la sustancia igual a la natural, o sea, la reproducen a la natural. Ejemplo, las esencias o los perfumes artificiales. En un producto cosmético se puede usar un aceite esencial de origen natural que le da el aroma, o si no, se puede usar un perfume sintético, un aceite esencial sintético, de origen sintético que es más económico. La tendencia es a usar todo de origen natural, ¿sí? Yo les había dicho que se iba hacia algo que era la cosmética verde o cosmética sustentable, amigable o eco-friendly, también se la llama, amigable con el medio ambiente. Y dentro de esto se tiende a usar sustancias de origen natural y de origen vegetal. Desterrado casi todo lo que es de origen animal. O sea, va a quedar totalmente desterrado en algún momento. Todavía a lo mejor hay algunas sustancias que son de origen animal, que se utilizan en cosmética, pero la tendencia es a utilizar todo de origen vegetal u origen bacteriano. Se usan bacterias con ingeniería genética que reproducen una sustancia igual a la nuestra. Por ejemplo, les cuento, el ácido hialurónico o el colágeno se están haciendo de esta manera. Se les dice colágeno vegetal y hialurónico vegetal, pero no existe en el reino vegetal ni el colágeno ni el ácido hialurónico. Solamente lo encontramos en el reino animal. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a volver a repetir cuando veamos sustancias hidratantes. ¿Qué nos quieren vender cuando dicen colágeno vegetal o hialurónico vegetal? No es vegetal tampoco, ¿sí? Es de origen bacteriano, pero como a las personas no les gusta la palabra bacteria, entonces en vez de decir de origen bacteriano, dicen de origen vegetal. La bacteria no pertenece al reino vegetal, pertenece a otro reino que se llama monera, ¿sí? Bien hasta acá, es un repaso, ¿no? Seguramente de lo que ustedes vieron alguna vez en química. Sí, Un repaso bastante rápido va a ser, no se preocupen. Perfecto, Eh, ¿eh? No sé si les gustaba química o no, pero bueno, a mí yo me soy gustaba. profesora, así que me gustaba. Ay, profesora de química. Bueno, Sí, disculpa pero si de hablo hace muy mucho, rápido, digo no, no, algo. pero ya no me acuerdo. Tengo que refrescar A conocimientos. mí me gustaba, No, a mí me encanta. sí. Me encanta, me A mí encanta. me gustaba toda la parte de ciencias, ¿no? En el colegio, en el secundario, en el Sí, primario. sí, aparte Eh, bioquímica, todo eso es precioso. el repaso del CBC de química. Ah, perfecto. Bueno, Mm. eh, perfecto. Bueno, yo hablo trato de hablar lo más básico posible porque no todos tienen Una base, sabido esto. claro. O sea, no todos vieron química. Yo te digo, yo vi química una materia sola en el secundario, no vi mucho tampoco. Aprendí muchísimo en la facultad, pero no en el secundario. Por eso la exprimí bastante, pero nos dieron muy por encima, igual que física también. Pero bueno, es por eso es un repaso muy sutil. No voy a meter en reacciones. Sí, nosotros etiquetamos. En ciencia tratamos de etiquetar todo porque así vamos ordenando el caos, porque si no es muy difícil trabajar. Por eso hay muchas clasificaciones. Y acá tenemos una clasificación de acuerdo a la conductividad eléctrica y a la solubilidad de la sustancia. Después vamos a volver a repetir estos términos y luego van a ver que es mucho más fácil cuando vemos la sustancia que integra un producto cosmético. Podemos dividirlas a las sustancias en general en no polares, polares, iónicas, metálicas y macromoléculas. Y vamos a ver algunas características. Se llaman no polar
aquellas sustancias que se disuelven en líquidos que son no polares. Estos son aceites generalmente y no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué se llama no polar? Porque en la molécula no hay cargas detectables, por ejemplo, amontonadas en una parte de la molécula llamadas polos, ¿sí? Repasemos un poco cómo está formado el átomo. Antes de hablar de esto, voy a dibujarlo brevemente acá. Esperen, ¿eh? Bueno, un átomo tiene un centro o un núcleo, ¿sí? Y alrededor de él giran electrones en distintas capas, se llaman orbitales. Al igual que tenemos el Sol y giran los planetas alrededor de él. Todos los átomos están hechos de la misma manera, lo que varía es la cantidad de electrones y las capas de orbitales que tiene cada uno de ellos. El hidrógeno es el más pequeño, ¿sí? De todos, pero hay algunos átomos que se los llaman muy pesados, que tienen muchos electrones y muchas capas alrededor, que son los que se usan generalmente para la energía atómica, porque el electrón tiene mucha potencia y cuanto más electrones tienen, más energía va a liberar esa molécula, ¿sí? El hidrógeno es pequeño, pero también se puede a partir del hidrógeno también existe energía nuclear. Pero bueno, estos electrones que giran alrededor en una molécula, vamos a ver que les sirve a los átomos para unirse entre sí electrones. Pero, por ejemplo, acá tenemos, en el caso del oxígeno, este es el gas oxígeno, voy a señalarlo acá, ¿ven? Son dos átomos compartiendo electrones, pero no se detecta una carga definida positiva o negativa. En el núcleo del átomo está cargado positivamente, ¿sí? Y se neutraliza con las cargas eléctricas negativas que tienen los electrones girando alrededor. Estas cargas en las sustancias no polares se distribuyen tan homogéneamente que no se detectan. ¿Quiénes son estos no polares? Los gases en general, acá les muestro el oxígeno, pero todos los gases, el dióxido de carbono, el hidrógeno, etc. Las parafinas en general, por ejemplo, la vaselina líquida, mineral oil, la parafina sólida, vaselina sólida, que son derivados del petróleo. Las siliconas son no polares también, igual que la vaselina, y no se disuelven en agua, se disuelven solamente en líquidos no polares, o sea, en aceites. Los aceites son no polares también. Voy a borrar esto que quedó ahí. Ahí está. Los polares, las sustancias polares, sí se disuelven en líquidos polares, como el agua, y cuando está sola el agua, cuando la sustancia es pura, no conduce la corriente eléctrica. Para que conduzca la corriente eléctrica en el agua tienes otro tipo de sustancia, que lo vamos a ver después de esta. Pero el agua pura no tiene por qué conducir la corriente porque no hay cargas en movimiento, no hay electrones en movimiento. Pero se llama polar. ¿Por qué? Porque en este caso los electrones se amontonan en uno de los átomos, en el caso del agua, ¿lo ven? Acá en el oxígeno. Y los hidrógenos, al ser como amontonados en el oxígeno, se quedan sin el electrón que se adhiere más al átomo de oxígeno y el protón o el hidrógeno queda cargado positivamente. Por eso se lo llama distinguir las cargas dentro de la misma. Van a entender por qué. ¿Cuáles son estas sustancias polares? El agua, los alcoholes, los azúcares, los hidratos de carbono, ¿sí? Para poder conducir Profe, la corriente disculpe, está saliendo muy eléctrica, cortado. estas cargas
el amontonamiento de negativo y positivo tienen que estar separados. ¿Escucha, profe? Sí, sí, yo escucho. Sí, ¿Ustedes me está saliendo escuchan? muy entrecortado, está saliendo muy entrecortado. Sí, Sí, profe, no se escucha bien. ¿ahora me escuchan mejor? Es que se Sí, ahora sí, si entrecorta lo el podrías audio, como que se repetir, por extiende. favor. Ahora se escucha bien, pero hubo momentos donde se escuchó entrecortado. Sí, es Mm. por internet. Ahora en el break, vamos a hacer un pequeño break. Voy a Mm. tratar de ver si puedo arreglarlo. Bueno, Creo que en la grabación espero que se escuche bien. Bueno, esto se entendió que son polares porque se amontona la carga en uno de los átomos y ujú. los otros quedan cargados Uy, no, se diferentes. entrecorta un montón Pero ahora. estas cargas, bueno, vamos a ver, esperen un segundo. Por momentos. Sí, acá no me figura que me tengo mal el internet, pero... Voy a ver si después... No me animo a desconectarlo y conectarlo de nuevo porque tengo miedo. Bueno, no sigamos y vamos viendo. Después en el intervalo voy a ver si lo puedo cambiar de Wi-Fi. Voy a ver Ok, qué hago. ok. Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, las iónicas sí se disuelven en líquidos polares como las anteriores y sí conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque estas sustancias están separadas en lo que se llama iones. Cuando disolvemos la sal, que es un mineral cristal a temperatura ambiente sólido, lo disolvemos en agua. Dentro del agua se disocia el cloruro de sodio y se forma, por un lado, cloro, el átomo de cloro, y por otro lado el sodio. El cloro queda cargado más negativamente porque queda con un electrón, le saca un electrón al sodio y el sodio se queda sin el electrón. Hola, ahí sí me sale inestable ahora. Bueno, entonces, al estar separadas las cargas se llaman iones. Vamos a ver que al cargado positivamente lo vamos a llamar catión y al cargado negativamente se llama anión. En este caso, los iones se mueven dentro del agua y los electrones conducen la corriente eléctrica. Es el sistema de la pila. Una pila tiene adentro una sal determinada que se disocia en iones y los movimientos de esos electrones son los que hacen que la pila produzca la corriente eléctrica cuando la ponemos en un aparato. La mayoría de las sales minerales son iónicas, ¿sí? Después tenemos las metálicas, que no se usan en cosmética porque forman láminas. No se disuelven en líquidos y conducen la corriente eléctrica. En este caso, en la lámina, por ejemplo, de aluminio, de cobre, los electrones están en la superficie y son los que se mueven y hacen conducir la corriente. Después tenemos las macromoléculas. Estas macromoléculas, por ejemplo, el hialurónico nativo, el que nosotros tenemos dentro del cuerpo o el que podemos extraer de la cresta de gallo, de las articulaciones de las vacas, por ejemplo, o el que podemos hacer lineal de un gran tamaño, es una macromolécula. Es muy difícil de disolver, hay que cortarlo, hay que hidrolizarlo para que se pueda disolver y no conducen la corriente eléctrica. Ejemplo es el hialurónico, el colágeno, la arena, el diamante, el sílice, todas estas son macromoléculas. Bueno, vamos a hacer acá un break, voy a parar de compartir, porque ahora sí voy a tratar de mejorar internet, voy a ver qué hago. Voy a parar ahí está, ahora sí, me voy a sacar el video por las dudas, ahora sí, y seguimos.
Bueno, estábamos con las mezclas, que es lo que nosotros generalmente vemos en un cuerpo y es lo que vamos a ver en un producto cosmético. ¿Qué es una mezcla? Es la unión de una sustancia con otra o con más, ¿sí? Simples o compuestas. Y en la mezcla, los ingredientes, si se quiere, se pueden separar por métodos que son mecánicos. Por ejemplo, una gaseosa o el agua que ustedes ven como agua mineral está formada por varias sustancias. En una gaseosa tienen el líquido, que es el principal componente, y en el líquido se le ponen sustancias que son esencias o extractos vegetales, algunas pueden ser sólidas que se disuelven en el líquido, y después el gas carbónico, y eso forma la gaseosa. El agua mineral tiene el agua, el líquido con las sales disueltas. Por eso todo lo que vemos generalmente es una mezcla de sustancias alrededor nuestro. El vino, la madera, son un montón de mezclas. El café con leche, cuando disolvemos en el agua la sal o disolvemos azúcar, los perfumes también son mezclas, las cremas son mezclas, todos los productos cosméticos son mezclas de sustancias. Y las mezclas, cuando nosotros las observamos, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Mezcla heterogénea, lo podemos observar en la parte de arriba, ¿sí? Acá, ¿ven? Todo esto son mezclas heterogéneas. ¿Por qué se llaman heterogéneas? Porque se pueden observar los componentes. Por ejemplo, una mezcla de agua con aceite es una mezcla heterogénea, porque se separa el agua del aceite porque tienen distinta densidad, y por un lado vemos el aceite y por el otro lado vemos el agua. Esto es típico de las formas cosméticas que tienen esta forma de agua en aceite, y al agitar se mezclan los componentes momentáneamente. Por ejemplo, una ensalada de frutas, una ensalada de verduras, son todas mezclas heterogéneas. Vamos a ver que las llamadas suspensiones en cosmética son mezclas heterogéneas porque podemos observar los componentes. Cada vez hay menos Profe, mezclas heterogéneas, sí. el agua micelar, por ejemplo, bifásica, ¿es una mezcla heterogénea? ¿Heterogénica? Depende, si vos podés observar las micelas a simple vista, sí es una mezcla heterogénea. Hay Ajá, algunas aguas micelares donde no se pueden observar los componentes, que son muy pequeñas las micelas, solamente sí. al microscopio. Entonces ahí decís que es una mezcla homogénea. Ah, perfecto. Las micelas en el agua micelar están compuestas por un tensioactivo siempre. Siempre tiene un tensioactivo que es el producto de higiene. Pero se llama Bárbaro, agua profe. micelar porque cumple una función distinta. O sea, con el agua micelar no es necesario enjuagar porque el agua que contiene el agua micelar absorbe directamente la micela con la grasa de la superficie de la piel. Entonces no se enjuaga, sino simplemente se pasa un pad o un algodón donde se absorbe el agua junto con la micela. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Y acá tenemos las mezclas homogéneas. Justamente una mezcla homogénea es cuando disolvemos azúcar en agua, lo agitamos bien y no podemos ver el azúcar, salvo que agreguemos mucho azúcar que no se pueda disolver toda y me queda en el fondo del envase. Un perfume bien hecho es una mezcla homogénea. En el caso de la cosmética, las lociones o las soluciones, como se los quiere llamar ahora, son mezclas homogéneas, donde no vemos los componentes. Una loción humectante, una loción antiinflamatoria, desensibilizante para piel sensible, etcétera, son todas mezclas homogéneas, ¿sí? No podemos ver las fases, no detectamos las fases. Existen lociones oleosas, y esas lociones oleosas, como los aceites para masaje, por ejemplo, son mezclas homogéneas también.
Dentro del tipo de mezclas, también los podemos dividir en suspensiones, lociones y coloides. Las suspensiones es cuando mezclamos un sólido, una partícula sólida en un líquido, pero no lo podemos disolver. Entonces el sólido queda en suspensión y decimos que es una mezcla heterogénea. Ahora vamos a ver ejemplos en cosmética. Una solución es una mezcla homogénea perfecta, es la loción, donde no vemos los componentes, se disuelve todo perfectamente. Un perfume es una solución de sustancias que se disuelven perfectamente. El coloide es un tipo de mezcla heterogénea especial, donde el tamaño de la partícula que se suspende en otra es tan pequeñito que no podemos observar las fases. Vamos a ver que coloides son las cremas y coloides son los geles también. Se lo llama coloide, es un tipo de mezcla especial, que ya más adelante vamos a ver las características. Cuando hablamos de solución, es lo más fácil hacer una solución, es muy fácil hacer una loción, por ejemplo. Tenemos un componente que está en más cantidad, que se lo llama solvente, y un componente que está en menos cantidad, que es el soluto. El soluto se disuelve en el solvente. Ejemplo de soluciones, tenemos las lociones cosméticas, por ejemplo, el aire, que es una solución de un gas en otro, el componente mayoritario es el oxígeno, es el nitrógeno, y los componentes minoritarios son los otros gases que se disuelven en el nitrógeno. Es todo el aire que nos rodea. El alcohol común, el que compramos habitualmente, es una mezcla, una solución, una mezcla homogénea de agua, que es el componente mayoritario, a la que se disuelve, en la que se disuelve el alcohol. El agua mineral también es una solución de sustancias que se disuelven en el agua. Ejemplos de suspensiones. En la suspensión tratamos de disolver una partícula que no llega a disolverse completamente. Entonces, con el tiempo puede decantar, ¿sí? Puede verse en el fondo del envase. Ejemplo de la vida cotidiana es la leche chocolatada. Nosotros para hacer leche chocolatada mezclamos el polvo, el cacao, dentro de la leche. Lo agitamos bien, revolvemos y momentáneamente parece disuelto. Pero si dejamos el vaso un tiempo detenido, quieto, vamos a ver que el polvito del cacao va cayendo al fondo del envase. Entonces, eso es una suspensión. Acá les puse otro ejemplo de suspensión, es un jugo de frutas, un exprimido, donde si agitamos se disuelve todo bien, pero después va a decantar el pellejo que queda de la fruta. El ejemplo, no sé si ustedes tienen niños, pero los antibióticos pediátricos vienen en una forma de polvo al que hay que agregarle agua hasta una cantidad determinada y antes de darle al niño una cucharada o lo que sea, hay que agitarlo bien. ¿Por qué? Porque si no agitamos, el polvito, o sea, conteniendo el antibiótico, va a quedar en el envase. Entonces, cada vez que tenemos que darle el antibiótico al niño, hay que agitarlo antes de usar. Ejemplo de suspensiones eran las lociones que eran para acné, no sé si recuerdan, yo soy muy primitiva, pero antes había unas lociones muy feas para acné, que era una solución de los polvos que servían para acné, que era en conjunto eran azufre, caolín, mentol, alcanfor, etcétera, que no se completaba la disolución y había que agitar antes de colocárselo sobre la piel. Y eran de un color muy feo y un olor muy feo. Ahora eso cambió, se modernizó muchísimo y ya no tiene esa constitución. Abajo lo que ven también como una suspensión, en este caso es la leche de magnesia, la leche de bismuto también, que es una especie de suspensión. Y acá tenemos todo lo que es maquillaje decorativo. Vemos los esmaltes
Y por otro lado también vemos los maquillajes en crema o las máscaras de pestaña, que son suspensiones. ¿Por qué? Porque hay un solvente en donde se disuelven los polvos, a veces que son inorgánicos, los colorantes, y otras veces orgánicos. Antiguamente los esmaltes había que agitarlos antes de usar porque el color bajaba en el envase. Sí, no sé si se acuerdan. Y era típica la suspensión. En este momento, las suspensiones son más modernas de los envases y de todos los maquillajes, entonces el color, los pigmentos, al tratar de mezclarlos, van a quedar como en una especie de red y nunca van a decantar. O sea que no hay que agitar antes de usar en este momento un esmalte. Esa sustancia que se agrega justamente para que no caiga el colorante se llama material tixotrópico, ¿sí? Es un material que forma como una especie de red y mantiene los pigmentos en suspensión y no aparece en el fondo del envase. Esto mismo pasa con las pinturas ahora modernas que se usan para pintar paredes. Antiguamente la pintura había que mezclarla porque si pasaba uno al rodillo y no mezclaba bien, quedaba el solvente en vez del color. Ahora no, ahora ya viene con ese material tixotrópico y no hay necesidad ni siquiera que agitar para pintar una pared. Estoy hablando de cosas habituales que a lo mejor podemos llegar a ver o a utilizar para ejemplificar lo que es una suspensión. Y finalmente el coloide, que es una mezcla especial, hay un componente mayoritario que está en mayor cantidad que se la llama fase dispersante, y hay otro componente o sustancias que están en menor cantidad que se le agrega a la fase dispersante que se llama fase dispersa. En la vida cotidiana, coloides son la mayonesa, la jalea de membrillo, la gelatina, la pintura es un coloide, la crema batida es un coloide, algunas pinturas, no todas, y las cremas y los geles en cosmética están dentro de los coloides. ¿Por qué? Porque la fase dispersa forma micelas muy pequeñas que son vistas al microscopio. ¿Hasta acá vamos bien, chicas? Sí, ¿Se va entendiendo más o menos? Trato de hacerlo lo más simple posible. sí se entiende. Sí. Bueno, volvemos a las sustancias. Y ahora les voy a recordar, a lo mejor no sé si lo vieron en su vida, una tabla, que es la tabla periódica de elementos, donde están todos los elementos que forman las sustancias de la Tierra, ¿sí? Conocidas. Se llaman elementos. Y la tabla la ideó un químico que se llamaba Mendeleev. Acá la tienen, esta es la mejor versión que encontré. Esta, no sé si la vieron alguna vez, donde refleja todos los elementos. Forman todas las sustancias que conocemos, orgánicas e inorgánicas y biológicas. O sea, formando parte de los seres vivos o formando parte de los minerales, ¿sí? No hay otros, son estos y son estos los que hay. Mendeleev hizo la tabla para ordenarlos de una manera tal de tener en columnas a algunos que son muy semejantes en características y por eso tenemos columnas numeradas 1, 2, 3, 4, ¿ven? Acá. Y encima con distintos colores. Esta tabla a mí me parece re buena porque con los colores se identifican cada una de las sustancias. Esto es de manera informativa, no es para que ustedes lo aprendan, sino que me gusta contarlo, porque con estos elementos se forman las sustancias que también van a formar un producto cosmético. Acá vemos el hidrógeno, el más pequeño de todos, con un átomo, con un electrón, nada más, girando alrededor de él, y abajo vemos los más pesados, ¿sí? El plutonio, por ejemplo, uranio, con mucha cantidad de electrones. Acá vemos, ven, el número atómico, la cantidad de electrones, y hay algo que es la última columna, que está en celeste, que es la de los gases nobles, donde están el neón,
el helio, el argón, el criptón, el xenón, que son gases que están en la atmósfera. ¿Y por qué nombro esta columna? Porque estas sustancias, estos gases, no son combinables con otros elementos. Ellos están estables así como están. Los demás elementos de la tabla tienen que unirse entre sí, combinando sus electrones para formar moléculas estables. Así como están como elementos, no son estables, tienen que unirse a otros. Los gases nobles llegaron, yo digo, al estado de nirvana, que no necesitan unirse con nadie porque ellos solos son estables. Entonces, todos los otros elementos tienden a ser estables como los gases nobles, que son la columna celeste. Acá tenemos muchos carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿ven? Cloro, flúor, sodio, magnesio, calcio. Muchos de ellos forman sales también. Dentro de estos grupos tenemos los metales, los no metales, halógenos, gases nobles, que es lo que yo les nombré recién, que son los metales, son electropositivos, tienden a dar un electrón, que esto es importante para las uniones químicas, y los no metales tienden a tomar el electrón y de esa forma se pueden formar las uniones entre ellos y formar moléculas. Acá tenemos los metales y acá tenemos los no metales, de este lado, más o menos, ¿no? Los halógenos son un grupo especial que forman sales con sodio, como por ejemplo el cloruro de sodio. Acá tenemos los halógenos, que es este grupo que está en color rosa, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Y como les dije antes, una unión química es una transformación química, es una unión de átomos que forman moléculas y moléculas que se unen a otras para formar una macromolécula. Las reacciones químicas que van a dar la formación de moléculas más complejas se llama síntesis. Y al revés, las reacciones químicas que cortan moléculas grandes para formar sustancias más pequeñas se llama descomposición. El conjunto de todas estas reacciones dentro de un organismo vivo se llama metabolismo. Es el conjunto de las reacciones de síntesis y de descomposición. Nosotros, los seres vivos, somos un conjunto de reacciones químicas para poder continuar con la vida. Continuamente hay reacciones químicas en nuestros cuerpos que nos dejan vivir. Si estas reacciones químicas no se dieran, estaríamos muertos directamente. Y todo este conjunto se lo llama metabolismo. Para que estas reacciones ocurran, unión entre distintas sustancias, tiene que haber agua. Por eso nosotros somos casi un 80% de agua. El agua es súper importante para todas las reacciones químicas, incluso en la piel. La piel sin agua no puede hacer sus propios síntesis o reacciones de descomposición. No puede funcionar. Lo primero que necesita la piel, como cualquier órgano del cuerpo, es agua. Esto es re importante que lo tengan en cuenta desde ahora. Ahora, dentro del metabolismo dijimos que hay reacciones que cortan moléculas y a esas reacciones se lo llaman también catabólicas. Y se obtienen de moléculas grandes, moléculas simples. Por ejemplo, el ácido hialurónico se corta, se hidroliza y se forman moléculas de hialurónico más chiquitas, ¿sí? Para hacer eso hay que cortarlas, hidrolizarlas. Dentro de nuestra piel también, cuando el hialurónico está viejo, se hidroliza por enzimas que se llaman hialuronidasas. Esa reacción catabólica libera energía. Al contrario, una reacción de síntesis, a partir de moléculas pequeñas, formar una más grande, por ejemplo, aminoácidos que se unen para formar una proteína, se necesita energía, y esas reacciones se llaman anabólicas. La energía que se produce en el catabolismo
es utilizada en el anabolismo, ¿sí? Esto es en los seres vivos, ¿no? Plantas, animales, nosotros, bacterias, hongos. Ahora, las uniones químicas entre átomos para formar moléculas pueden ser diferentes. Pueden ser iónicas, covalentes o metálicas. Las uniones iónicas, en las uniones iónicas hay intercambio de electrones. ¿Sí? Hay un átomo que cede un electrón y hay un átomo que lo toma. Estas uniones iónicas se dan en la tabla periódica entre las sustancias que son metales y los no metales. En el ejemplo tenemos el cloruro de sodio. El sodio es un metal que cede el electrón y queda cargado positivamente, y el cloro es un no metal que toma el electrón y queda cargado negativamente. El sodio positivo, acá lo vemos, se llama catión. Son iones disueltos en agua, ¿no? Y el cloro se llama anión. Está cargado negativamente. Estas sustancias, estas sales, a temperatura ambiente son cristales, son sólidas, pero cuando se disuelven en el agua, se ionizan. Por eso se llaman uniones iónicas. En lo que es la química orgánica y la química biológica, la de los seres vivos, se da más una unión de tipo que se llama covalente. En este caso no hay un átomo que le da un electrón al otro, sino que se comparten electrones. Es como más simpática esta unión. Y se da generalmente entre los elementos de la tabla que son no metales. Oxígeno, carbono y también en el hidrógeno, aunque no está están cerca de los metales, también está dentro de este tipo de unión. Acá vemos el cloro y el hidrógeno. Pero después cuando veamos química orgánica, vamos a ver que toda la química orgánica, casi todas son uniones covalentes. Acá tenemos un ejemplo que es el metano. En el agua también hay una unión covalente. Se comparten electrones del último orbital para mantenerse unidos los átomos y formar la molécula. Las uniones metálicas se dan entre metales y se forman aleaciones. Y en la lámina está cargada positivamente porque se acumulan los electrones. Ahora, una sustancia se identifica por su fórmula, ¿sí? La fórmula puede ser una fórmula molecular en donde se ponen todos los átomos y la cantidad de átomos que contiene. Por ejemplo, el metano, que es un gas, la fórmula molecular es carbono, un carbono y 4 hidrógenos, hidrógeno 4. Pero también podemos hacer la fórmula desarrollada. Es cómo se conectan en el espacio estos átomos. El carbono se puede conectar con 4 hidrógenos de esta manera, ¿sí? Tiene valencia 4, no sé si se recuerdan de esto. 4 posibilidades de unión con los hidrógenos para formar el gas. Este es otro gas que se llama etano, que tiene 2 carbonos en este caso y 6 hidrógenos. Y cuando desplegamos la fórmula, acá están los 2 carbonos unidos entre sí, pero le queda libre para también tomar hidrógeno. A ver, Madeline, ¿tiene que ver con los radicales libres? Sí, tiene que ver con los radicales libres. El radical libre es un átomo o una molécula que se le escapó el electrón del último orbital y quedó desestabilizado y molesta. Eso lo vamos a ver cuando veamos antioxidantes. Entonces, al radical libre hay que darle un antioxidante que le cede un electrón, entonces queda estable y no molesta a otras moléculas, generalmente que forman estructuras vivas. Porque cuando el radical libre está molesto, trata de robar electrones. Y se los roba, por ejemplo, no sé, a sustancias que están integrando la membrana plasmática. Y la rompe, la puede romper. Esa es la cadena que se va generando de destrucción por el estrés oxidativo del radical libre. Por eso existen los antioxidantes. ¿Sí? ¿Se entiende, Madeline? No vamos a ver bien eso cuando veamos antioxidantes, que es un radical libre.
Hay algunas sustancias que generan más radicales libres, ¿no? Y hay factores externos que inducen la generación de radicales libres. En el caso de la piel, el más importante enemigo es la radiación solar, ultravioleta, infrarroja y también la luz azul de alta energía que emiten los LEDs, las computadoras. Todo eso es el mayor enemigo de la piel. Genera, además de radicales libres, exceso de pigmentación, envejecimiento prematuro, posibilidad de células tumorales que pueden generar cáncer de piel, ¿sí? Entonces, es importante protegerse del sol. Bueno, vamos a explicar un poquito o detallar qué es la sustancia, la química inorgánica. Esto sí es como tipo el secundario, es como una clasificación que hicimos acá y ahora después les voy a dar ejemplos de la cosmética. Las sustancias inorgánicas las podemos clasificar en sustancias binarias o ternarias, de acuerdo a la cantidad de átomos que tenga la molécula. Dentro de los binarios están los óxidos y los hidrácidos, y también las sales binarias formadas por dos tipos de átomos. Dentro de los ternarios tenemos los hidróxidos, los ácidos oxigenados y las sales oxigenadas. Y acá les pongo algunos ejemplos que se pueden usar en cosmética que son de la química inorgánica. Ejemplo de óxido metálico. El dióxido de titanio es la combinación de un metal con el oxígeno. El ejemplo más potente de la química cosmética es el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Los dos se utilizan para maquillaje, para hacer maquillaje, y también para los protectores solares, el dióxido de titanio, tanto el dióxido de titanio como el óxido de zinc. Son bloqueadores directamente, tanto el dióxido de titanio como el óxido de zinc, y vienen de la química inorgánica. Después tenemos óxidos no metálicos, que es la combinación de un no metal con el oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, el dióxido de silicio, a partir del cual se obtienen las siliconas, por un lado, y los silanoles también por otro. En el caso de los silanoles, derivan del ácido ortosilícico y en el caso es la materia prima. Después tenemos los hidrácidos, que es la combinación del hidrógeno con un halógeno. En este caso no se usan, ¿sí? Clorhídrico, sulfídrico, son ácidos fuertes, no se usan en cosmética porque directamente, más allá de quemar la piel, la destruye directamente este tipo de hidrácidos. Sales binarias, sí. Por ejemplo, el cloruro de sodio, muy utilizado en cosmética, en shampoos, por ejemplo, como espesante. Después tenemos hidróxidos, combinación de un metal, como acá lo tenemos el sodio, con hidrógeno y oxígeno, el oxidrilo, ¿sí? Hidróxido de sodio sí se utiliza en cosmética como regulador de pH. Vamos a ver qué es un aditivo. Ácidos oxigenados u oxácidos es la combinación de un no metal con el hidrógeno y con el oxígeno. Este tipo de ácidos tampoco se usa porque son fuertes. Después en el módulo de peeling vamos a explicar qué quiere decir ácido fuerte, ácido débil. Y las sales oxigenadas es la combinación de un no metal con un metal y con el oxígeno. Sulfato de sodio. En algunos casos se puede utilizar el sulfato de sodio en algunos productos para capilares también, ¿sí? Para utilizar en el pelo. Entonces vieron, ¿no es cierto?, que vamos a seguir nombrándolos después en otras clases como parte de aditivos en los productos cosméticos o como parte del excipiente o como parte de los activos, porque acá el dióxido de titanio y el óxido de zinc son activos dentro de un protector solar. Las siliconas son parte del excipiente. O los silanoles, también derivados del silicio, son activos. Los silanoles, también los vamos a ver. Y vamos ahora a ver química orgánica, que era lo que falta ver ahora.
La química orgánica estudia las moléculas o las sustancias que se forman por un esqueleto de átomos de carbono unidos entre sí, que a su vez se unen con hidrógeno y otras moléculas. Básicamente carbono e hidrógeno unidos también a oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, fósforo, etc. Esta es la molécula base, el átomo base de carbono, con 4 oportunidades para unirse a otros átomos. Es la química del carbono. Dentro de esta tenemos un apartado que son los hidrocarburos. Estos hidrocarburos son sustancias todas formadas por linealmente o no, pueden ser alifáticos, de carbono e hidrógeno. ¿De dónde se obtienen los hidrocarburos? Del petróleo y del gas natural, ¿no? Vaca muerta acá en Argentina. Son muy combustibles y se pueden clasificar de acuerdo a los enlaces que hay entre los átomos de carbono. Si son simples o si son dobles o si son triples, ¿sí? Acá tenemos todos los derivados de hidrocarburos. En cosmética se usan los hidrocarburos todavía, como la vaselina líquida, por ejemplo, a veces el propilenglicol o el glicerol derivado de hidrocarburos, pero en el mundo en realidad estamos rodeados de hidrocarburos, ahí la nafta, lo conocemos todos, pero también lubricantes, detergentes, el gas que está adentro de la garrafa, los polietilenos, todos los envases, plásticos, todo eso son derivados del petróleo, ¿sí? Entonces estamos rodeados. Y acá tenemos la clasificación. Alifáticos son los lineales, también pueden ser cíclicos cuando forman ciclos, o aromáticos cuando tienen un grupo benceno, que es este que está acá. De acuerdo a si hay una sola ligadura entre carbono y carbono, o más, se van a llamar alcanos, una sola ligadura, alquenos cuando hay alguna doble ligadura entre carbono y carbono, o alquinos, triple ligadura entre carbono y carbono. Ejemplos. Acá tenemos el etano, que es un alcano, el eteno, que es un alqueno, 2 ligaduras entre carbono y carbono, y el etino, que es un alquino, 3 ligaduras. El eteno es el etileno, y el etino es el acetileno, ¿sí? Nombre común. Otra cosa que hay que saber, y lo voy a repetir después cuando veamos grasas y aceites, es el tema de saturado o insaturado. Cuando decimos que el átomo de carbono está saturado, quiere decir que está lleno de hidrógeno. O sea, todas las ligaduras, o sea, las combinaciones son con hidrógeno. Cuando decimos que los carbonos están insaturados, decimos que no hay hidrógeno suficiente para saturarlo y por eso los carbonos se unen entre sí y acá tenemos doble ligadura o triple ligadura. Esto es insaturado y esto es saturado. Cuando el carbono está unido con una ligadura a otro carbono también. Esto es saturación. Acá está saturado, ¿ven? Y esto es insaturado, triple o doble ligadura. Esto es importante cuando veamos ácidos grasos de los aceites, ¿sí? Ácidos grasos saturados o insaturados a temperatura ambiente. Para la piel. ¿Por qué son importantes para la piel los insaturados? Y a partir de los hidrocarburos, entonces se pueden formar plásticos, que son polímeros. Polímeros sintéticos que se hacen en industria química. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una sustancia formada por monómeros que se unen entre sí. Existen polímeros biológicos también, ¿sí? Una proteína es un polímero biológico. Un ácido nucleico es un polímero biológico. El hialurónico es un polímero biológico, pero hay polímeros sintéticos. Por ejemplo, en los plásticos, cuando unimos muchos etenos, formamos el polietileno. Esto es un plástico. Lo mismo con el polipropileno, se puede hacer lo mismo.
y se forman distintos tipos de plásticos. Telgopor, PVC, el PET, todos los envases son distintas uniones entre carbonos derivados del petróleo. Y ahora empezamos con la clasificación. Compuestos oxigenados. ¿Qué quiere decir esto? Compuestos oxigenados son los que tienen oxígeno en su molécula. Y de acuerdo al tipo de unión que hay distintos tipos de sustancias. Están los alcoholes, que tienen un grupo alcohólico, OH, que acá lo tenemos en rojo. Los éteres, que tienen el grupo del oxígeno unido a los carbonos. Las cetonas, que tienen un oxígeno unido a un carbono con una doble ligadura. Los aldehídos parecidos a las cetonas, que se encuentran mucho en los hidratos de carbono también, con una ligadura, pero también con un hidrógeno. Los ácidos carboxílicos que ustedes usan tanto para hacer peeling, como el glicólico, el mandélico, etc. Y los ésteres, que son las grasas o triglicéridos, que se usan tanto en cosmética como excipiente. Vamos con los alcoholes. El alcohol más común que nosotros conocemos es el etanol, ¿sí? Acá tenemos el grupo que lo caracteriza el alcohol, el oxidrilo. También se lo llama alcohol etílico. El etanol es pequeño, tiene 2 carbonos nada más y tiene el grupo alcohólico. Hay muchos alcoholes, ¿no? El propanol, el butanol. Vamos a ver que los alcoholes que se usan más después en cosmética no es tanto el etanol, porque el etanol deshidrata mucho y desengrasa y puede producir mucha irritación, sobre todo en pieles sensibles. Entonces, a veces se lo reemplaza por propilenglicol o por glicerol, que son más suaves, ¿sí? Y sigue siendo un alcohol. Los éteres, el más común de todos, el que seguramente todos oyeron nombrar, es el éter o éter etílico. Acá lo tenemos con el oxígeno uniendo a 2 carbonos. Pero hay muchos tipos de éteres. No se usa el éter en cosmética, ¿sí? Este tipo de sustancia no se utiliza. Sí, los alcoholes. Las cetonas, acá tenemos ejemplo de cetona. La acetona es esta fórmula que tenemos acá, muy pequeña, con 2 carbonos nada más. No está permitida en cosmética, a pesar de que se sigue vendiendo, no está permitida la acetona, ¿sí? Antes sí, pero después no, porque la acetona se puede usar como precursor para producir alguna droga, ¿no? Entonces, por eso se prohibió. Igual se vende. Aldehídos, acá lo tenemos, el formaldehído, el metanal, formol, ¿sí? Este es el formol. Acetaldehído, tampoco se utilizan en cosmética, salvo el formaldehído o formol, en muy baja concentración como endurecedor de uñas, y también se puede usar como conservador antimicrobiano en shampoos, pero muy baja concentración. Está prohibido en todo el mundo como alisado del pelo. Está prohibido, ¿sí? En todo el mundo. Porque se tienen que usar grandes concentraciones para hacer el alisado y desprende, cuando se evapora, sustancias que pueden ser muy tóxicas. Por eso está prohibido. Esto sí, lo conocen, los ácidos carboxílicos, son ácidos orgánicos. Acá tenemos el más pequeño, que es el fórmico, el que produce la hormiga, ¿no? El metanoico, el ácido acético, el propiónico, el que produce el Cutibacterium acnes, el ácido propiónico, el butanoico, y los ácidos carboxílicos, como los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos, que es el glicólico, acá el ejemplo, o el ácido salicílico, son muy usados en cosmética. También el ácido mirístico, el cáprico, el caprílico, el láurico son utilizados también como excipiente en productos cosméticos, los ácidos carboxílicos. Los ésteres son moléculas que están formadas por la unión de un ácido orgánico y un alcohol.
Y esto me da un éster, que es una grasa, más agua. Ejemplos de ésteres, tenemos los triglicéridos, que son las grasas comunes sólidas a temperatura ambiente. Nuestra grasa del adipocito son triglicéridos, la grasa de la vaca, ¿sí? La manteca de cacao, la manteca de karité tiene muchos triglicéridos, son ésteres que están formados por la unión de un alcohol, ¿sí? ¿Ven? Un alcohol, acá está el alcohol, la glicerina, y un ácido, que en este caso son 3 ácidos grasos que se unen para formar el triglicérido. Otro tipo de grasa, de éster, es el fosfolípido. El fosfolípido que estoy señalando acá tiene una formita como si fuera un globo, ¿ven? Una cabeza y unas colas. Esta cabeza es soluble en agua, se lo dice hidrofílica, que está formada por el alcohol, el glicerol o glicerina, y un grupo fosfato, por eso se llama fosfolípido. Y 2 colitas de ácido graso, hidrofóbicas. Un ácido graso que está saturado y otro insaturado, ¿ven? Una doble ligadura. Este fosfolípido es muy importante formando las membranas plasmáticas de las células, las organelas internas, mitocondria, todo lo que está dentro de la célula, pero también ¿saben para qué es importante el fosfolípido? Para formar un vector que se usa en cosmética, que es el liposoma. Acá tenemos otro éster, se llama miristato de isopropilo, muy utilizado como excipiente en cremas, ¿sí? Luego tenemos compuestos nitrogenados, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan un nitrógeno en el átomo, ¿no? En la molécula, perdón. Y acá tenemos las aminas y las amidas, con D. Dentro de las aminas tenemos una, que es esta que está acá, que se llama trietanolamina. Acá está el nitrógeno. Les quiero decir algo, cuando en la fórmula no ven que ven estas rayitas acá, quiere decir que en cada vértice hay un carbono. No se lo dibuja. ¿Ven? Acá está. Ahí tenemos el carbono. Bueno, la trietanolamina se las nombro porque es utilizada en cosmética para formar, por ejemplo, un tensioactivo, que es el estearato de trietanolamina, o también lo pueden ver como aditivo al final de la fórmula, en los ingredientes, como regulador de pH. La trietanolamina sube el pH si al terminar, por ejemplo, de hacer un producto cosmético me queda muy bajo el pH. Lo podemos subir con la trietanolamina o también con el hidróxido de sodio. Después tenemos las amidas. Esperen que voy a borrar esto que quedó feo. Dentro de las amidas hay un montón, ¿sí? Que son conocidas. El paracetamol es una amida, tiene un nitrógeno. Acá hay algo que seguramente conocen o lo oyeron nombrar, que es la nicotinamida, que es la niacinamida o B3, la vitamina B3, muy utilizada en cosmética como activo. ¿Ven? Acá. Otro activo que se usa mucho en cosmética es la cafeína, es una amida. Y vamos a ver que después en química biológica está catalogado como una base sántica, pero es una amida. Fíjense qué más, el LSD, el ácido lisérgico, es una amida. La urea, ¿sí? Muy utilizada en cosmética como hidratante, como activo hidratante, es una amida. Y acá tenemos otro activo, que es la dietanolamida de coco, extraída del coco, ¿sí? Del aceite de coco, y es utilizada en shampoos para espesar el shampoo, para bajar el nivel de espuma, para hacerla más pequeña la espuma, y para darle cierta suavidad al shampoo, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase primera de, acá estoy, ahora sí, de química
que es la base de química inorgánica y orgánica. Espero que no haya sido muy denso. Tratar de hacerlo lo más suave posible. Vamos a volver a repetir muchos de estos activos, de estos productos, lo vamos a ver, pero más adelante ya integrando un producto cosmético. Pero ya le vamos tomando el lenguaje, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de estos activos, ya desde la primera clase. En la otra clase vamos a ver química biológica y vamos a ver que hay muchas sustancias más agradables, digamos, en la química biológica, más afín a ustedes y a los protocolos y a las sustancias cosméticas. Pero bueno, espero que hayan entendido. Por lo menos no me hicieron ninguna pregunta, pero si la quieren hacer ahora, no hay problema. Muy buena la clase, profesora. Excelente. Sí, a ver, la profesora de química quiero que me diga. Excelente. Ah. Muy bueno, muy claro. Muy claro, me vino bien. Refresqué unos Recordatorio cuantos- nada más. Sí, obvio. Mariela Sí. levantaba la mano. O no sé si querías decir algo. No, excelente, excelente. Ah, bueno, trato de hacerlo lo más sencillo posible para que nadie se me quede en el camino, no se me duerman demasiado. Y ya vamos empezando, entonces a hablar, vieron que ya les metí productos cosméticos. Sí. Voy adelantando algunos temas. Desde ya les digo que la piel es muy importante para cualquier tipo de tratamiento que esté con agua. ¿Sí? Si no hay agua, no hay ningún tratamiento que sirva. Porque el agua es necesario para todo, La ¿sí? vida, sí, claro. Exacto, ¿no? Para descamar incluso, para Sí, poder claro. descamar porque hay enzimas que ayudan a descamar. Mm. Vamos a ver la clase que viene que las enzimas son proteínas muy especiales y específicas de cada una de las reacciones. Y Mm. estas enzimas trabajan si hay agua, si no hay agua no trabajan. También hay otros factores como el pH y la temperatura, pero sobre todo el agua. O sea que lo primero que tienen que hacer ustedes cuando veamos la clase de hidratantes y humectantes, si no se acuerdan qué poner o no tienen idea o se les hizo una nebulosa, tengan a Agua. mano sustancias hidratantes y humectantes y con eso van a estar bien en cualquier tipo de piel. Sí, Salvo seguro. que tenga una piel con hiperhidrosis, ¿no? Obvio. No, bueno, no. Esa es una patología. Pero bueno, ante todo el agua, por eso el agua es muy importante, es una molécula muy versátil. Ustedes dirán, ¿por qué el carbono, no? ¿Por qué no fue el silicio? El silicio es mucho mejor, porque tiene, en vez de 4 oportunidades para unirse, tiene 6. Pero bueno, la evolución nos hizo evolucionar a partir del carbono. Y el agua, porque es una molécula que es el disolvente, se llama el disolvente universal, tiene un alto calor de vaporización también, o sea que se puede tardar, digamos, hay que subir mucho la temperatura para que se evapore, o sea, se mantiene en estado líquido aún a 37 grados, que es nuestra temperatura habitual, Sí. ¿sí? Así que bueno, Sí. respetemos las enzimas, respetemos, y cuando ustedes devuelven el pH a la piel, están Sí. haciendo la verdad que un buen equilibrio, porque así dejan trabajar a las enzimas a ese pH equilibrado, ¿no? Porque cuando se desequilibra el pH, que cuando hay deshidratación o hay exceso de sebo, las enzimas no pueden trabajar bien. Sí, y lo que yo te quería comentar, que para mí es interesante, es que más allá de lo que uno sepa o deje de saber respecto de química, uno puede saber mucho, pero lo más importante es extrapolarlo con la cosmiatría, digamos. Vos podés Claro, saber mucho de química, claro. pero se te hace difícil o diferente mezclarlo con la cosmiatría. Digamos, a mí por eso me interesa mucho el curso de química cosmética, Bueno, porque justamente, y es porque sí, porque yo ya hace muchos años ya no doy química, muchos años. Hay un montón de cosas que me las olvidé, hay un montón de cosas que ya no las sí, yo sé, también. claro, pero a mí lo que me importa es lo poco que sé llevarlo al ámbito de trabajo, A la porque por práctica. suerte trabajo mucho. Claro, lo que tiene el curso, por eso está Belén conmigo también, es Claro, que les sirva para trabajar mejor, para que sea exacto. más efectivo el trabajo, el tratamiento que ustedes Sí, hagan, no desperdicien material, claro. eso es importante en estos tiempos que corren, ¿no? Mm. Tratar de
usar lo mínimo que necesita la piel, porque la piel, el exceso lo rechaza, ¿sí? Tal cual. Por eso van a Sí. ver que ustedes me van a preguntar, pero ¿por qué el porcentaje es bajo? Porque es el porcentaje que se La estudió piel tolera. que la claro. piel tolera, exacto. Hay una dosis máxima y una dosis mínima, y dentro de eso es cuando se juega, ¿sí? Obviamente dentro de lo permitido por el ente regulador acá en la Argentina, que es el ANMAT, Claro. ¿sí? Que eso Pero también nada, vamos a por ver eso todo eso. a mí me importa aclarar que ya, o sea, no tiene que ver con lo que uno sepa o no de química, sino llevarlo a la cosmiatría. Claro, digamos, ¿no? adaptarlo. Ya, la química para mí pasó hace mucho, pero la cosmiatría es el hoy para mí. Es lo Está que yo bien. hago todos los días de Después, mi vida. cuando veamos ácidos peeling, los ácidos dentro del peeling, les voy a hablar de nuevo de química, porque voy a tener que explicar bien. qué es un ácido, qué es una base, y vamos a ver desde ahí sale el pH, el nombre del Claro, pH, sentado ¿sí? pH. Ujú. Y vamos a ver por qué no se usan esos ácidos fuertes y por qué usamos ácidos débiles en la piel, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Claro. gente se acuerda más de todo cuando lo entiende. Por Sí, lo tal menos cual. a mí me resulta así. Yo Sí. trato de no Claro. aprender de memoria lo posible. Tratamos No, de claro. razonarlo, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Total, están los libros, ¿no? Si no me acuerdo, voy a Sí, buscar el libro directamente. seguro, O siempre al es una internet, ahora opción. está internet. Ahora Antes es eran los internet libros. enseguida. Y si Claro. no, inteligencia Yo artificial. tenía mis libros, Y yo tenía ni te los cuento. libros. Creo que todavía los Claro. tengo en mi baulera. Yo también lo tengo ahí en la biblioteca. Eh, Tengo un libro que era mi libro de cabecera de química biológica. Yo amo la química biológica. yo también. La Me amé. encanta. Pero Y vi tengo un poca libro que en el les profesorado. recomiendo para el que les guste. Después se los les voy a mandar. El libro no lo tengo en PDF porque es enorme. El Leninger. Obviamente Sí. hay Yo el ediciones Noller de modernas, orgánica. pero me lo El leí Leninger todo. yo lo tuve, lo estudié. Sí, terrible. Me Y el encantó. Noller en orgánica. El También. Noller era la Biblia de la química orgánica. Sí, terrible. Pero bueno, eso es prehistórico, ¿no? Digamos Después les mejor voy no a digamos la edad. a medida que vamos viendo, tengo libros para darles, para mandarles por Leninger, PDF, ¿sí? Así Ah, sí, que sí. eso El también, Leninger ya aparte, no lo tengo yo. Ya no lo yo tengo. sí, aparte del apunte, o recomendaciones. Claro, es interesante. Así que bueno, Bueno, muy bueno todo. Gracias. la clase Nos queda vemos grabada. Sí. Se congeló la profesora. Se nos congeló con el frío. Después Laura, que es la encargada de la parte administrativa, se encarga de hablar con sistemas para ponerles el link en el grupo, ¿sí? Ok. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias, chicas, por estar. Creo gracias que a somos vos. todas chicas, no hay ningún Gracias. niño por No, ahora. parece que no. Gracias. Chiques, por las dudas decís Sí, chiques. no, Ahora se soy dice medio chiques. Gracias, conservadora, profe. me sale. Gracias. Nos Bueno, vemos. nos vemos. La semana que viene yo no estoy, No, va está a la estar otra. Belén, ¿sí? Bárbaro. Así que les mando un beso grande y Gracias les igualmente. mando ahora la lista con los Daltons, de los Ok. activos de algunas sustancias de cine. Bueno, gracias. Buenísimo. Nos Beso. Y vemos. el Vademecum también. Ok. Un Chao, beso profe, grande. gracias. Chau, chicas, chau.